6:48 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con José Vicente Haro. Él es abogado constitucionalista y además profesor universitario. Habíamos dejado una pregunta al aire, y es que en medio de esta disputa política, el gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en adelantar las elecciones parlamentarias, más no hacerle caso a los consejos que ha realizado la comunidad internacional de adelantar unas elecciones presidenciales libres y transparentes, también con observadores internacionales, quizás la Organización de Naciones Unidas aquí en Venezuela, para elegir un nuevo presidente, pero ellos insisten en que van a adelantar las parlamentarias. ¿Es esto legal? No, en lo absoluto. No es constitucional, no es legal. En primer lugar, porque el Parlamento constitucionalmente tiene vigencia y representación y ejerce la representación de todos los venezolanos hasta el día 4 de enero del año 2021 a las 12 de la noche. Hasta ese día tiene representación. Los diputados que están ahorita ejerciendo esas funciones en la Asamblea Nacional tienen representación que le dieron los venezolanos, que fue otorgada por los venezolanos, de manera que ese es el periodo constitucional correspondiente del Parlamento. No puede pretender adelantarse a las elecciones. Las elecciones, conforme a la Constitución y la ley, en todo caso se tienen que hacer el año 2020, es verdad, se tienen que hacer el año 2020, pero se tienen que hacer a finales del año 2020, noviembre, diciembre, es lo que, conforme a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, uno podría aceptar. Noviembre, diciembre, que son, desde el punto de vista técnico electoral, dentro de un cronograma electoral que se vaya elaborando en el segundo semestre del año 2020, lo que se puede aceptar. Lo que no se puede aceptar es que, con el objeto de ya ir quitándole más aún fuerza al Parlamento, a la acción política del Parlamento, se pretenda adelantar las elecciones, como se ha anunciado quizás en enero de este año, en enero del año 2020, para marzo del año 2020. Eso no se puede aceptar, y mucho menos lo puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene esas facultades y que, en todo caso, yo particularmente considero legítima, pero más allá de ello, no puede asumir lo que son facultades y poderes del Estado, como es la facultad y poder que tiene el CNE, que solo puede ejercer esa facultad conforme a la Constitución y nunca fuera del marco de la Constitución. Abogado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a través de las redes sociales, denunció que esta semana se pretendía disolver la Asamblea Nacional a través de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. De inmediato estaban esperando esta sesión en el Parlamento Nacional, donde es sede también de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí Diosdado Cabello descartó completamente. Pero ¿cree usted? En solo 4 meses se le han allanado la inmunidad parlamentaria aproximadamente a 18 diputados. ¿Cree que con esta acción ellos pretenden quitar el quórum, que no haya el quórum necesario y que por ende la Asamblea Nacional no pueda trabajar? Sin duda, sin duda. Y por eso yo he sostenido que desde el año 2016 aquí lo que está planteando de alguna manera el Tribunal Supremo de Justicia, que lo que ha planteado el Ejecutivo Nacional, lo que ha planteado también la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, una especie de fujimorazo a la venezolana. Fujimori en 1992 disolvió el Congreso peruano, pero de un plumazo. En el caso venezolano no se está haciendo así. En el caso venezolano se ha hecho en el año 2016, arrebatándole competencias legislativas y de control político. Luego, en el año 2017, comenzaron todas estas persecuciones políticas que ya ha dejado a la Asamblea Nacional sin decenas de diputados principales y suplentes, y que está comprometido el quórum de esa plenaria de la Asamblea Nacional que tiene que realizar para poder sesionar. De allí que sea indispensable y necesario que, conforme al artículo 187, numeral 20 de la Constitución, la Asamblea Nacional en plenaria determine qué personas de las que fueron electas por el PSV, qué personas siguen teniendo el cargo o no de diputados, porque, repito, muchos de ellos ya perdieron esa condición porque abandonaron el cargo y además aceptaron destinos públicos remunerados en otros organismos, alcaldías, gobernaciones, ministerios, viceministerios. Incluso algunos son protectores, llaman así esta figura inconstitucional, protectores de algún determinado estado, y son incluso miembros de esto que llaman Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en definitiva, si se determina eso, conforme al artículo 187, numeral 20, se puede volver a recalcular lo que debe ser el quórum de deliberación y funcionamiento del Parlamento, de la Asamblea Nacional, y con eso poder evitar eso que se está haciendo y que tanto amenaza Diosdado Cabello, que es disolver el Parlamento, pero disolverlo desde el punto de vista de su funcionamiento operativo.
Eso es lo que está planteado. Usted me ha indicado que efectivamente se tienen que realizar unas elecciones parlamentarias, pero a finales del año 2020. ¿Qué pasa con Juan Guaidó cuando se lleven a cabo estas elecciones? ¿Cómo queda? ¿Sigue siendo presidente encargado de la República, reconocido por más de 59 países? ¿Cómo queda esta figura de presidente encargado? Sí, sin duda hay dos cosas. Para que pueda seguir manteniendo esa figura de presidente encargado reconocido por más de 50 países, él debe ser ratificado por el Parlamento como presidente de la Asamblea Nacional en enero del año 2020, que también debe ser una acción que el Parlamento tome independientemente de las distintas posiciones políticas, distintas diferencias políticas que se tengan, como un elemento táctico importante dentro de la estrategia política de la acción opositora. Eso por una parte. Para él ostentar ese cargo, necesita ser presidente de la Asamblea Nacional y por ello es clave, es importante que sea, repito, nuevamente electo como presidente del año 2020. ¿Y si luego de realizarse las elecciones parlamentarias, él debe conservar esa condición, porque es esa condición, la de presidente de la Asamblea Nacional, la que le permite constitucionalmente presentarse ante la comunidad internacional y le ha permitido obtener el reconocimiento de la comunidad internacional de más de 50 países como presidente encargado. Entonces, eso es una condición importantísima para él conservarla dentro del Parlamento y más allá de lo que son las elecciones parlamentarias. ¿Y qué pasa si no es elegido? Si no es elegido, entonces allí pues tendremos una situación en la cual el Parlamento, nuevamente recompuesto, tiene que plantear este debate político y tendrá que elegir su presidente, junta directiva, que empezará a regir a partir del 5 de enero de 2021 y ese presidente es el que podrá entonces invocar el artículo 233 de la Constitución para decir presidente encargado. Por eso la figura se llama presidente encargado. Y en este caso es una encargaduría con base a una designación constitucional, donde la legitimidad viene de la Constitución. Y en política, la legitimidad solamente puede venir de dos cosas, o de la elección popular o de la Constitución. Y según la Constitución le dan competencias a Juan Guaidó para atribuirse algunas de las competencias del Ejecutivo Nacional aquí en Venezuela, porque actualmente vemos que representa a nuestro país, que es reconocido presidente encargado, pero fuera de nuestras fronteras, no en Venezuela. Sigue estando el mando a manos del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, es una situación política de hecho, pero desde el punto de vista jurídico, de derecho, si aplicamos el artículo 233 de la Constitución y conjuntamente lo aplicamos con el artículo 236 de la Constitución, que es la consecuencia directa del 233 de la Constitución, al presidente encargado, Juan Guaidó, le corresponden todas las competencias y atribuciones que están en el artículo 236 de la Constitución para ejercerlas plenamente. Ahora, no las puede ejercer plenamente, no las ha podido ejercer plenamente por una situación de hecho desde el punto de vista político, interno. Pero a nivel internacional hay ese reconocimiento que es parte de lo que se llama un proceso de construcción, para la construcción de una transición política en Venezuela y donde en estos momentos hay muchos elementos que están sobre la mesa. Abogado, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte, nuestro compañero Halim Naín los va a leer para usted. Un corte y en breve continuamos con más.